Sejam muito bem-vindos ao podcast Vitec, gravado aqui diretamente do 28º Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que veio muito de longe para poder nos prestigiar, para poder passar um pouco de conhecimento para a gente, para poder trazer um pouco do conhecimento mais profundo da análise de óleo, do sensoriamento de óleo. É o Guilherme Miró, ele é o CTO, o diretor técnico da Atento, e está aqui com a gente para poder falar um pouco sobre tanto parte de sensoriamento quanto a parte de análise de óleo. Mas ninguém melhor para poder se apresentar como o próprio Guilherme. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Muito obrigado, Isaac. Eu en vo, R-on-vo. Yo no hablo portugués, disculpa, voy a hacerlo en español. Bueno, yo soy Guillermo Miró, soy ingeniero industrial y realicé mi doctorado en aceites lubricantes en España y desde el año 2017 estoy en el equipo técnico de Atento como parte de ingenieros de campo y desarrollé muchos proyectos dando apoyo a distribuidores como vosotros y a continuación recientemente ascendí a director técnico donde doy soporte a I+D, producción, etcétera, ¿no? Un trabajo mucho más variado. Me gustaría agradecer la invitación. Nosotros estamos muy contentos de trabajar con Vitec desde hace muchos años. Es una parcería muy, muy larga y muy fructífera. Y por otro lado agradecer la organización del evento porque sí que creo que es un evento diferencial para Brasil. Yo creo que es un evento único en América Latina. E os felicito porque a verdade é uma coisa única e muito interessante de estar aqui. Ah, que ótimo. Ficamos muito felizes em receber vocês aqui também. Muito bom. Falando um pouquinho então sobre análise de óleo, né, sensoriamento, você acabou de fazer uma palestra aqui pra gente falando um pouco sobre a história do óleo e que o óleo fala, né? Como que a gente pode escutar, né? Como que a gente pode escutar a voz do óleo? O que o óleo, a análise de óleo pode trazer pra gente? El análisis de aceite, como sabemos, es una tecnología de mantenimiento predictivo, de mantenimiento basado en condición que tiene décadas, ¿no? Pero dentro de la cultura del mantenimiento, la lubricación es de lo más desconocido, de lo menos explorado, ¿no? Entonces, el análisis de aceite como técnica para equipos lubricados puede aportar mucho valor. Hemos visto varios ejemplos durante el encuentro donde el aceite, el lubricante en este caso, puede aportar información sobre desgaste de activos, salud del activo, contaminación del activo, ¿no? Y es una tecnología que aporta una información de alto valor, ¿no? Nuestro enfoque, el enfoque de Atento, que es una empresa española que llevamos 25 años desarrollando la tecnología, es una tecnología propietaria, nos dedicamos de manera online, es decir, en línea sobre el activo, transformar esa información que tiene el lubricante en información relevante para el cliente, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, el análisis de aceite existe, hay quien no lo conoce, hay quien lo conoce solo en laboratorio y nosotros hemos dado un paso más y lo llevamos a la máquina. Lo llevamos a día a día, minuto a minuto, detectar cambios en la condición del activo para poder informar e tomar mejores decisiones sobre la salud del activo. Muito interessante. E um ponto que me chamou muito a atenção na sua apresentação é que você fala que a análise de óleo não é uma análise apenas do óleo, né? Ele é uma análise do seu ativo e essa mudança de visão que a gente tem que ter na hora de fazer uma análise e de analisar um laudo de laboratório ou avaliar dados de sistema online. Explica um pouquinho para a gente aí como que é essa visão diferente que se propõe. Al final es una percepción cultural, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en un análisis de aceite fuera de línea, al final el activo extraes información del activo y la tienes en un bote, en una muestra, ¿no? Y ese bote viaja y se recibe en un laboratorio que analiza lo que hay dentro del bote, ¿no? Pero ahí ya hay una desconexión con la máquina porque en ese viaje puede haber pérdidas de información, pérdidas de custodia, etcétera. Con el monitoramiento online nos acercamos mucho más a la máquina porque estamos junto a la máquina en todo momento viendo las dinámicas. Y en el aceite
en el lubricante ha habido muchos cambios de paradigma y este es uno de ellos, ¿no? La gente no esperaba que hubiera tanta dinámica en las máquinas relacionada con el aceite, ¿no? Y es muy importante entender que nuestra máquina y el lubricante como parte activa de la máquina va a tener una dinámica también. Y entonces esa información es nueva, esa información es diferente y puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones. Bem interessante, bem interessante. Isso levando a um paralelo com a análise de vibração, né? A gente tem um comportamento de vibração quando a máquina está em regime de operação. E durante partidas e paradas ou alterações de carga, a gente tem essas oscilações também. Então é interessante a gente levar essa visão para a análise de óleo, né? Você tem também essas alterações de dinâmica devido ao próprio processo em si, né? Claro, es que tú imagínate el cambio de paradigma que es de un análisis cada 6 meses a un análisis en línea, ¿no? Yo siempre hago la analogía del análisis de glucosa en sangre, ¿no? De ir una vez al médico, una vez al año, para que te miren el nivel de glucosa, a llevar la bomba de glucosa con el contador para que si tienes un problema relacionado con la glucosa te ayude inmediatamente, es un cambio de paradigma brutal. La salud de esas personas ha mejorado mucho. Pues nosotros, modestamente, intentamos hacer lo mismo con los activos, ¿no? Aportar tecnología para que la salud de los activos sea mucho más cercana, mucho más directa y mucho más entendible, ¿no? Y de manera rápida. Muito interessante. Muito bacana. Com relação, então, já que a gente falou agora da diferença de uma análise pontual para uma análise online, né? Pensando em monitorar muito mais rapidamente e ter respostas mais rápidas, a Atento ela faz isso de uma forma muito peculiar, né? De uma forma muito distinta do que a gente já existe no mercado. Fala um pouquinho aí da tecnologia da Atento, como que a Atento consegue fazer o que ela faz e entregar esses resultados, essas análises. Efectivamente, la tecnología de Atento es diferencial porque los principios de medida son únicos en el mercado. Nosotros trabajamos con tecnología óptica, ¿de acuerdo? Pero el consenso general en la industria es que la tecnología óptica es de extinción de luz, ¿no? Nosotros hemos ido un paso más allá y trabajamos con visión artificial, con digital imaging, artificial vision, hay diferentes nombres, pero lo que nosotros somos es o un microscopio o un espectrómetro en línea, es decir, utilizamos la luz para extraer información del activo a través del lubricante y esa luz es procesada en los dispositivos con algoritmos propietarios. Son dispositivos inteligentes, son dispositivos de la industria 4.0 y esa información se traslada de manera industrial, con protocolos reconocidos, al cliente en tiempo real. Pero el principio de medida es lo que hace más diferencia a la tecnología, ¿no? Es decir, somos capaces de trabajar y medir en condiciones diferentes, en condiciones ampliadas. Por ejemplo, si hay burbujas de aire, si el aceite está muy contaminado, si hay presencia de agua, todo eso la tecnología lo sobrepasa y permite una monitorización mejor y más alineada con el campo, que sabemos que el campo siempre es mucho más duro que una muestra de laboratorio en una mesa blanca. Com certeza, você tem ali um volume de controle muito bem delimitado, né? Sim. Aqui a gente tem toda a máquina viva, toda a dinâmica da máquina passando. Bem interessante. Eu falei aqui, né? Eu fiz uma comparação com o sistema de monitoramento contínuo de vibração e o sistema de monitoramento de óleo. A vibração já há pelo menos 20 anos, né? 2 décadas, não, 2 décadas, né? Pelo menos há 20 anos a gente já vê ela sendo largamente utilizada dentro da indústria. Sistemas de monitoramento contínuo de análise de óleo, especificamente, já não são tão comuns dentro da indústria. Como que você vê esse mercado e como você vê os desafios para que a análise de óleo contínua ela consiga ter a mesma aceitação e mesma adoção que a análise de vibração contínua hoje tem? En eso es verdad. Nosotros, la gente de la lubricación o la gente lubricante, vamos detrás en la carrera, ¿no? Es decir, vibraciones lleva aplicándose desde hace décadas en, como tú has comentado, maquinaria crítica en línea. Tiene sentido porque los modos de fallo con vibraciones, modos de fallo de antiguos se podían monitorizar mucho mejor con vibraciones. Y también el aceite siempre ha sido esa herramienta, como digo, compleja, difícil de entender, ya no es sólido, sino que es líquido, entonces las cosas cambian mucho y lo hacen mucho más complejo. Pero yo creo que hay dos vertientes. Una es que realmente ahora los activos cada vez son
más difíciles de mantener. También hay un concepto que explico en la presentación, que es el gap cultural, es decir, cada vez más nuestro equipo de mantenimiento va cambiando sus capacidades y sus habilidades. Gente con habilidades técnicas muy grandes y poca gestión de lo que es informática y computación está saliendo del mercado y está entrando un nuevo perfil que tiene un conocimiento técnico o un conocimiento de máquina diferente, pero que es mucho más hábil con los datos, ¿no? Entonces es muy importante generar las herramientas para que ese salto generacional sea lo menos dañino posible para el activo y poder mantener el desempeño del equipo de mantenimiento, ¿no? Entonces hay un tema cultural que creo que la adopción de tecnología de lubricante puede ayudar a este nuevo sector de responsables de mantenimiento a hacer mejor su trabajo, y la otra es que esta tecnología tiene costes cada vez más competitivos, entonces ya cada vez interesa más porque las máquinas son más caras, el mantenimiento se vuelve más caro, entonces cada vez más el coste de aplicar esta tecnología o el coste de oportunidad, ¿no? es cada vez menor, ¿no? Y al final es una convergencia de varias cosas, ¿no? Ahora justo en este momento el aceite está disparado en los costes del aceite por las situaciones geopolíticas, entonces poner un sensor que ayude a saber si el aceite puede estar medio año más o un año más en mi máquina es una tecnologia que ahora se justifica muy fácilmente. Com certeza. Como todo processo tecnológico, né, você tem uma fase inicial que o custo é mais elevado de implantação, mas depois, uma vez que ele começa a se produzir, a própria tecnologia ela avança, os custos da confecção do equipamento desse, eles vão ficando menores e aí até a curva de adoção ela já vai subindo, né? Y luego otra cosa más que se me ha olvidado es el encontrar los partners adecuados, ¿no? Es decir, es una analogía que no voy a decir marcas, ¿no? Pero esto es un coche de alta gama, es decir, entonces solo la gente que conduce coches de alta gama puede entrar aquí, ¿no? Es decir, el análisis de aceite es un camino incremental, es una montaña que hay que subir, entonces esta tecnología ya es llegando al campo 4, antes de llegar a cima es donde esta tecnología entra en juego, ¿no? Entonces tener parceiros que tengan ese camino bien marcado con los clientes para poder llegar a personas que puedan realmente valorar esta tecnología es clave, ¿no? Porque hemos visto aquí que mi presentación ha empezado como diciendo que el aceite la gente que trabaja con aceite está muy mal, pero justo aquí es el ejemplo contrario. Aquí hay gente que conoce muy bien el lubricante, conoce muy bien las situaciones en las que está el lubricante, tiene mucho conocimiento de muchas fuentes, pero lamentablemente no somos legión, no somos mayoría. Entonces, encontrar esta asociación de gente aquí que toda tiene interés en el aceite y toda tiene interés en monitorizar más, desde luego es una suerte para nosotros increíble. Yo creo que nuestra parcería y este evento genera unas sinergias que son muy positivas. Isso é interessante realmente, porque a gente brinca, não sei se lá na Europa é assim, mas no Brasil, né, a lubrificação, ela tem, em muitos casos, é claro que a gente não pode generalizar, mas em muitos casos não se dá a devida atenção para a lubrificação, principalmente os profissionais, né, os lubrificadores. Normalmente, a gente viu isso com alguns casos, o pessoal falando aqui no encontro, né? O cara ele não é um mecânico bom, vai deixar para ser lubrificador. E aí acaba relegando a profissão de lubrificador como algo menor dentro da mecânica. Sim, né? sim. Então tem esse estigma cultural muito grande que tem que ser trabalhado e desenvolvido, até a sala de lubrificação, a valorização do profissional, para entender o real valor do óleo, né? do lubrificante. Né? Que às vezes eu acho que não fica tão claro, principalmente para os níveis mais... os níveis mais altos dentro das corporações, o valor e a importância de um lubrificante. Foi um dos pontos que você até colocou aí em sua apresentação, né? A importância do lubrificante e qual o tamanho do estrago que pode acontecer, o tamanho do dano que pode acontecer claro, sí. com um lubrificante errado, né? Sí, no, al final nosotros, la gente que conocemos evita paradas por el lubricante por lo que digo, ¿no? Llegamos ya en un momento donde el conocimiento y su interés en la lubricación es muy alto, entonces ya
yo no encuentro en mi día a día, me encuentro con gente que ya sabe de lubricante, que ya entonces es muy interesante que ellos ya tienen ese conocimiento del coste y demás, pero hay mucha gente que no tiene claro que el lubricante le puede ayudar a tener unas mejores máquinas en mejor condición, ¿no? Simplemente no lo consideran. Y esse é o reto, é um reto cultural e é um reto de conhecimento, não? Exatamente. Infelizmente, isso acontece, né? E agora puxando um pouco para esse lado dos eventos que você comentou, né, sobre o evento que a gente está tendo aqui, como que você avalia esse tipo de evento, esse tipo de encontro, para que a gente possa fazer essas apresentações e difundir tecnologia? Yo personalmente creo que es un congreso diferencial desde el mismo concepto, ¿no? Es decir, es un congreso donde mucha gente explica la realidad de la implementación de predictivo, que normalmente los congresos son mucho más de explicar el inicio, ¿no? De cómo funciona la tecnología y demás, pero aquí se muestra la realidad, ¿no? Entonces eso yo creo que es una manera de engage, ¿no? De llamar a la gente a que venga porque quiere aprender sobre cuál es la realidad, ¿no? Porque muchas veces en los congresos es a lo mejor más de tipo explicativo, pero aquí hay mucha realidad, hay mucha planta, hay muchas horas extra, hay mucho sufrimiento y entonces yo creo que lo hace diferencial, ¿no? He tenido suerte de atender a un congreso parecido en Europa, pero no son comunes e eu creo que isto é o que lo hace único. Estou muito feliz de estar aqui. Interessante. A gente tenta sempre trazer isso, né? Trazer a realidade, né? Por mais que seja dolorosa, né? Foram horas de trabalho, horas extras para conseguir identificar uma falha, trocar um equipamento. Isso é uma coisa que a gente preza realmente, para ver um sistema em funcionamento e não somente algo teórico, né? A nossa parte aqui é muito prática, isso é bacana. E aí, para a gente encerrar, eu só queria fazer uma pergunta para você, já que você trabalha com tecnologia, né, implantação de tecnologia, eu acho interessante. Como que você avalia o perfil do profissional da área de manutenção com todos esses avanços tecnológicos, com esse sensoriamento, com agora inteligência artificial tão em voga, né, tão na moda, se fala tanto de inteligência artificial. Então, como que é o perfil de profissional que você avalia que daqui para frente seria o profissional ideal para trabalhar com tudo isso? Yo personalmente, mi visión es que tenemos que seguir siendo expertos, o lo que se llama en inglés subject matter experts, ¿no? O sea, no podemos, tenemos que seguir conociendo nuestras máquinas, creo que eso no se debe de perder, pero sí estar abiertos a las tecnologías, es decir, tenemos que estar mucho más, tenemos que entender que el abanico de tecnologías se va multiplicando, no solo a nivel hardware, ¿no? Sino también a nivel software. Cada vez hay más herramientas que ayudan a entender mejor los activos y tenemos que ser un perfil ágil y un perfil con capacidad de integración, ¿no? Es decir, ser mucho más conectores y conectores de datos e intentar entender los datos, porque seguiremos nosotros siendo el centro de la decisión, pero entender o intentar ayudarnos a que las fuentes de información nos den información rápida, precisa y entendible. Es más un trabajo de adaptar el entorno informativo para que nos ayude, más que dedicar tiempo a medir la máquina y demás, ¿no? La tecnología que mida yo decido, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma, ¿no? Eu acho bem interessante sua fala, porque é isso, né? Hoje muito se fala sobre evolução, sobre inteligência artificial, e a tendência natural é que a gente delegue para a inteligência artificial as decisões e fique numa zona de conforto, falando, só vendo o resultado ali, se está vermelho, se está amarelo ou se está bom, e confiando naquilo, né? E hoje, uma das coisas que nós da Vitec, que nós colocamos muito, e a Atento ela investe muito em treinamentos também, é para difundir esse entendimento sobre o que está sendo medido, para que a gente tenha essa visão crítica do que está sendo medido e se aquilo faz sentido ou não, né? Não confiar cegamente na informação e tomar uma decisão só por aquilo, né? Entender o por trás das coisas, entender um pouco de... Claro, não precisa ser expert em tudo, mas entender um pouco de teoria de vibração, teoria de análise de óleo, para que essas decisões elas possam ser acertadas. Né? Então, isso é uma crença nossa muito forte aqui, né? Seguir aprendiendo, ¿no? Al final es de diferentes cosas, ahora cada vez hay más, ¿no?
el ritmo es frenético, ¿no? Hace 10 años esta tecnología era embrionaria, hace 2 años la inteligencia artificial era embrionaria, cada vez el ritmo es más rápido y genera asfixia, ¿no? O genera tensión, pero cada uno a su ritmo, intentar aprovechar. Yo en el aceite siempre digo que soy bastante benévolo, porque este camino de alcanzar una lubricación de excelencia tiene un inicio, pero el fin te lo marcas tú, las etapas, eliges tú cuándo parar, cuándo acelerar, qué te interesa más. Es un camino es muy exigente, es poco agradecido, pero es gratificante cuando consigues, pues, lo que hemos visto en algunos casos de aquí: evitar fallas, reducir informes de mala condición de máquinas, simplemente pues atacando la lubricación, ¿no? Entonces es muy agradecido, aunque no lo parezca, sí. Perfeito. Então, Guilherme, muito obrigado por ter nos visitado aqui, passado esse tempo conosco, trazendo essas informações. Se você sempre será muito bem-vindo aqui no Brasil, para que a gente possa conversar, trocar ideias e evoluir juntos, né, nessa parceria que a gente já estabeleceu aí há mais de 7 anos, com muitos frutos, desenvolvendo e trazendo valor para a indústria brasileira. Então, Guilherme, se quiser finalizar con algunas palabras. Yo estoy muy agradecido a VTEC. Sí, es una parcería que ha sido, como tú has dicho, muy beneficiosa para ambas empresas. Creo que el equipo humano que hay detrás también ayuda mucho. Estoy muy agradecido de haberos seguir conociéndoos, como ha sido en esta visita, y nada, por muchos años más. Muchísimas gracias de parte de Atento. Muito obrigado. Obrigado. E você, o que conhece sobre análise de óleo online? Já ouviu falar? Já ouviu falar da Atento e do método de medição por visão computacional? Então, deixe nos comentários aqui se você já ouviu falar, se você já utilizou, se tem alguma dúvida sobre o sistema. Não deixe de curtir esse vídeo, nos siga nas redes sociais para poder receber mais conteúdos como esse, e até a próxima.